Bienvenidos, mis queridos socios de aprendizaje, a Learning Talk, la sesión especial. Ya, tú sabes, estamos llegando a el fin del año. Creo que esta va a ser la última del año. Creo que sí, va a ser, porque como es una cosa de risa, tengo que reírme de que el resto del año voy a tomármelo para mí. Hoy estoy acompañado, como siempre, de la fija Tilly de León, y también muy bien acompañado por María Ángela Varecillo y por Ernesto Barazarte. Nos acompaña desde México Rafael García Cano. Alemir Nava se suma a esta sala, que espero que prenda su cámara pronto. Ahí está una amiga de Ernesto, que ya no es amiga mía, la tengo excluida de la lista de mis amistades, Merilena Salazar, pero bueno, a lo mejor hoy me reconcilio con ella. Oye, Ale, mira, acuesta ese teléfono que es mejor que esté acostadito para que tu imagen se vea apaisada. Muy bien, el día de hoy ¿Así? el tema sí, déjalo acostadito a ver si tu teléfono reconoce el estadio, pero parece que no es así. Todavía se está riendo Merilena. La hice reír por lo menos. No se compone, Alemir. Ponlo de nuevo así. Muy bien. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube por mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COTTIN. Ahí están, va a estar este programa, los anteriores y espero que los futuros. Así es mi deseo. El día de hoy el aprendizaje es cosa de risa. Cosa de risa, y como dicen mis amigos que están aquí en la sala, nos reímos porque queremos, no necesitamos ninguna razón. Así es. Y Tal cual. nuestro amigo Robert Bob Pike nos dice que el aprendizaje es directamente proporcional a la diversión que se obtiene. Si bien es cierto, la diversión de la cual él habla no necesariamente una diversión relacionada con la risa o la sonrisa, yo personalmente considero que la risa es un contribuyente extraordinario para el aprendizaje. La semana pasada, Alemir estuvo conmigo en un evento en Miami y ustedes no pueden imaginarse cómo nos reímos desde la mañana hasta en la noche, jueves y viernes. Eso fue risa y risa y risa y no paramos de reírnos. Si la gente llegara, pensaría a lo mejor que no aprendimos, y resulta que sí aprendimos, porque la risa es no solamente, como dice en la sección aquella de selecciones, la risa es remedio infalible, también la risa es un vehículo de aprendizaje extraordinario. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso, de cómo el aprendizaje está relacionado con la risa. Entonces voy a empezar a invitar a mi gente para que empiece a contribuir. Y lo primero que voy a hacer es hablar de lo que no debe hacer reír en el aprendizaje. ¿Qué les parece? A ver, díganme ustedes, ¿qué creen ustedes que no debe hacer reír en el aprendizaje? Tilly. Reírse de alguien, no con alguien, sino de alguien. Muy bien. Bueno, nosotros, me vas a disculpar, pero nosotros nos reímos bastante de nosotros mismos y nos hemos reído Sí, pero de otros, pero fíjate, ahí hay una distinción, que yo me he reído incluso de Alemir me he reído y ella se ha reído de mí, pero no socava mi identidad, no me daña mi identidad. O sea, puedo reírme. Mientras no sea destructivo, está válido. Correcto, mientras no socave mi identidad, mientras no me exponga, me humille, me denigre. ¿Qué te parece esa propuesta? ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más no debe producir risa en nuestro aprendizaje, Ernesto? El hecho de hacerle bromas a alguien. El humor, por ejemplo, cruel, puede ser el humor inapropiado, ¿sí?
El humor cruel, nosotros hemos visto personas utilizar el humor cruel en salas de aprendizaje y es perverso. Eso produce daños, a veces incluso hasta permanentes en algunas personas. María Ángela. Mira, la ironía, el lenguaje irónico, el también burlarse o reírse del error, aunque nosotros en yoga la risa y en fisioterapia a veces nos reímos de los errores, también depende de la maduración del grupo, del contexto en el que, de las personas pues que estemos. Cómo utilicemos ese error para reírnos o no del error, no de la persona, probablemente. Muy bien, a mí me gusta eso que acabas de decir, me río del error, no de la persona que lo cometió. Me río del error, no de la persona que lo cometió. Muy bien, el sarcasmo, ¿qué les parece si dejamos el sarcasmo como uno de los elementos que debe estar excluido? Ajá, muy bien. Así es. Alemir. A reírnos de los defectos físicos de las otras personas o tomar eso como una bandera para generar risa. Muy bien, excelente. Raza, credo religioso, credo político, conducta sexual, diferencias de género, todo eso debe estar excluido dentro de un contexto de aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? A ver. Que les propongo un par. Dime, Rafa. Que utilizando la risa puedas querer manipular. La manipulación en todas sus formas. Muy bien, gracias, Rafa. Muy bien, excelente. Bueno, los expertos dicen que debe haber risa alto, risa alto, risa alto. O sea, que debe haber espacios entre risa y risa para que la risa contribuya al aprendizaje. ¿Qué les parece esa propuesta? A ver, Adrián, ¿puedo hablar? No sé, puede, por favor, aló, Alemir, Alemir. No, lo que pasa es que no pude levantar la mano, pues ya la tenía levantada. Ah, ok, chévere. La propuesta de reír y parar, es porque justamente cuando nosotros nos estamos riendo, en ese momento nuestro cerebro está como que concentrado en ese proceso de risa. Y cuando yo paro, entonces es cuando comienza la liberación de las hormonas y entonces es como cuando mi cuerpo asimila el ejercicio de la risa adecuadamente. Y me permite entonces como que procesar la información que puedo estar recibiendo a través de ese mecanismo. Muy bien, entonces, ¿será que tendremos que cantar, Ernesto? Eso, me gusta la dopamina, me gusta la dopamina. Entonces, ahí viene, se produce la risa y ahí viene la dopamina, que como saben, es un sistema de recompensa que nos entrega nuestro cerebro para, después de estimularlo con la risa. Y en este caso, la risa debe estar orientada al objetivo de aprendizaje y a la memorización. Lo bueno de la risa es que permite la repetición. A veces, por ejemplo, decimos algo, ¿verdad? Y se produce una risa en la sala porque se usó un buen humor. Entonces, oye, no escuchamos lo que está diciendo, estamos matados de la risa y no escuchamos, entonces tiene que volverse a repetir. Entonces, a veces algunos escucharon y cuando lo vuelven a escuchar, lo repiten. Entonces, la repetición, como es la madre de la maestría, es una maravilla. ¿Qué les parece esa estrategia? ¿Sí? Va bien, entonces. Otra cosa es que a mí, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso de usar el humor enfocado con el tema. O sea, un humor fuera de tema lo que hace es distraer a la mente y entonces no logra que el aumentar la retención, que es lo que nosotros queremos lograr con el uso del humor y de la risa. Entonces,
y a veces demasiado humor. Llega un momento en que agotas al socio de aprendizaje. Hay que ser cuidadoso. Sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que tengo la tendencia a exagerar un poquito las cosas, pues tengo que monitorearme para no usar demasiado humor. Pero, ¿qué sí debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer para producir risa? A ver. Contar anécdotas sobre lo que se está tratando. Muy bien, excelente. Gracias, Tilly. Ernesto. Bueno, ejercicios de risa, ejercicios de reír sin razón relacionados con el tema. Una de las cosas buenas es que los ejercicios de risa tú puedes adaptarlos a cualquier tipo de actividad que el ser humano haga. Entonces es una ventaja que tenemos ahí. Muy bueno. ¿Ustedes han oído hablar del humor sándwich? No han oído hablar del humor sándwich. Es el humor que está entre la instrucción y la repetición por el uso de la risa. Hablo sobre presento el objetivo, se hace la presentación creativa del contenido, se produce la risa y después se repite el mismo tema, y ese humor de sándwich produce unos resultados maravillosos. Además, sin salsa, nada de mayonesa, nada de salsa tomate, porque eso son productos que primero engordan y después tienen mucho químico. A ver, Rafa. El chiste, pero el chiste respetuoso. El uso de chistes. Fíjate, yo el otro día hice creo que estaba Rafa, no estoy seguro de eso, pero el otro día hice exactamente lo que está proponiendo Rafael. Empezamos la experiencia de aprendizaje y yo me traje como una docena o una quincena de chistes malos. Y estabas ahí, Ernesto, tú estabas el día de los chistes malos. Mira, ustedes no tienen increíble, o sea, debieron tomar un seguro contra chistes malos los que estuvieron en esa sala, pero la gente estaba riéndose porque el chiste malo tiene esa característica que, sobre todo cuando tú lo cuentas, ¿verdad? Como un chiste bueno, el chiste malo, mientras no sea grosero, no se usen obscenidades, no se usen nada de lo que dijimos antes de daño, ¿verdad? Entonces, ese chiste malo genera una hilaridad que, Dios mío, no puedo creer que eso sea un chiste, ¿no? No sé si le pasa. Ojalá que se te olvide. Ojalá que se te olvide, por favor. Protégenos de los chistes, eso que acabas de echar. Y fue maravilloso como estrategia de inicio de la sesión. Muy bien, María Ángela. Bueno, una de las cosas que más utilizamos es la gimnasia cerebral. ¿Qué mejor que eso para generar la risa de entrada? Porque además genera movimiento. Da permiso así como al error. Nos equivocamos y nos reímos. Y ya nos predispone a un ambiente de confianza, de liviandad, de flexibilidad, que eso es maravilloso para el aprendizaje. Y a veces tenemos socios de aprendizaje que tienen dos manos izquierdas, ¿no? Ay, 3 y 4. Y a veces parecía que estuvieran tres o cuatro, como dice María Ángela, entonces están más enredados que un pulpo jugando dominó, y aquello es muy interesante. Otra cosa, por ejemplo, en el caso mío, que tengo principio de artritis, mis dedos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio de gimnasia cerebral con los dedos, que yo estoy desafiando mis dedos a que se muevan, yo mismo me río de mí mismo porque veo la ineptitud absoluta de realizar el ejercicio de gimnasia cerebral, y es muy gracioso. Las personas que nunca han hecho gimnasia cerebral por lo general se ríen de sí mismas cuando están haciendo los ejercicios. Excelente aporte, María Ángel. Alemir. Los procesos para iniciar una sesión, muchas veces los facilitadores también utilizan lo que es el stand-up comedy. Presentar el tema o cuando se están presentando a sí mismos a través de muchas anécdotas graciosas,
pero que son fríamente calculadas o fríamente intencionadas dentro del discurso para ir provocando la confianza, la cercanía, el acercamiento entre el facilitador y el grupo, pero también entre los mismos socios de aprendizaje. Gracias, Lemir. María Ángela. Mira, otro factor que genera mucha risa es la sorpresa, el juego, la sorpresa, salir de pronto disfrazado, hacer algo que desde la espontaneidad te surja en ese momento, tomar una palabra de alguien, un acto de alguien y hacerlo un acto espontáneo y creativo, pues genera mucho bienestar, mucha risa en ese momento. Lo importante es que uno como facilitador tiene que estar atento también a lo que está pasando y como que agarrarlas en el aire, ¿no? Esa es la idea, agarrarlas en el aire y aprovechar el momento para hacer de eso ese momento, ese espacio. Muchas gracias, María Ángela. Ernesto. A mí me parece que la risa la podemos utilizar también cuando queremos hacer algún tipo de ruptura de un patrón, ¿no? O sea, de repente hay una actividad y ya pasó un tiempo y queremos hacer algo que sea disruptivo. Entonces podemos utilizar la risa o algún ejercicio de risa que además nos sirve como activación cerebro-corporal para que los socios de aprendizaje se activen nuevamente. Gracias, Ernesto. Rafa. Otro que también he visto que es muy útil es contar una historia, tell a story, pero cómicamente. No necesariamente una anécdota, pero puedes contar una historia, un evento, pero matizarlo con todos esos elementos graciosos y entonces ir contagiando a los demás. Gracias por tu contribución y por la de todos. Lo que hay que evitar es lo que llaman el humoricidio. ¿Ustedes conocen el humoricidio? De verdad, hay que tener cuidado porque nosotros podemos caer en la trampa de pensar que el uso del humor es solamente para producir alegría en la sala de aprendizaje. Que sí, está bien, aumentar la alegría dentro de la sala de aprendizaje. Por lo general, los estudiantes no, cuando llegan a casa y le preguntan a los padres cómo te fue en la escuela, no hablan de la alegría de las clases, no hablan de la alegría de la escuela, no hablan de la alegría con el profesor. Entonces, nosotros tenemos que contribuir educando a los docentes a aumentar la alegría de la sala. Eso es un hecho. Pero además, eso debe ir acompañado con mejores resultados de los estudiantes. O sea, si nosotros no logramos mejorar los resultados de los estudiantes con estas estrategias del uso de la risa en el aprendizaje, entonces nos van a descalificar y creo que tenemos que tener mucha atención en lograr los resultados deseados. Para eso hay que mejorar la repetición, el impacto y la asociación para que la gente tenga mayor retención en la memoria. Si nosotros logramos que la gente recuerde, la gente aprende. Lo que tú no recuerdas, no lo aprendiste. Eso es una máxima en el aprendizaje. Si tú no lo recuerdas, no lo aprendiste. Yo me acuerdo, por cierto, hace poco tuvimos una experiencia con Oscar Mauricio, que estaba en una sesión de formación de facilitadores virtuales y entonces venimos a hablar sobre las leyes de Bob Pike. Resulta que él vio las leyes de Bob Pike hace 20 años y de pronto le pregunta, ¿quién sabe las leyes de Bob Pike? Y bueno, Oscar muy gentilmente levantó la mano. No, yo no me acuerdo, en serio. Fíjate, quiere decir que aunque aprendió el contenido de las leyes de Pike, no recordaba el enunciado de las leyes de Pike. Entonces, claro, cuando él lo volvió a escuchar rápidamente, lo captó porque lo tenía metido en la memoria pasiva. A veces la gente no entiende que hay una diferencia enorme entre la memoria activa y la memoria pasiva. La risa despierta la memoria pasiva y la pasa a la memoria activa. Y eso es porque tú puedes lograr que una persona recuerde
mejor un evento con base en la alegría que le produjo en el momento que aprendió. Entonces, para nosotros es muy importante hacer una revisión de cuál es la estrategia que estamos utilizando para lograr que la risa contribuya al aprendizaje. Por ejemplo, hay un chiste que yo he hecho, que siempre lo digo, que el tío Talabarto, el tío de mi compadre Hugo Rafael, a quien conoció a Oscar, a Hugo Rafael, el tío de mi compadre Hugo Rafael, decía que era mejor dar que recibir. ¿Ustedes están de acuerdo con el tío Talabarto? ¿Sí? Bueno, es que el tío Talabarto era boxeador. Por eso te iba a decir, depende. Entonces esa forma de repetir un chiste que se ha contado varias veces todavía produce hilaridad en algunos socios de aprendizaje, y el hecho de que un socio de aprendizaje se sonría produce por espejo la sonrisa en otro. La naturaleza contagiosa del humor es maravillosa porque se crea un sentido de comunidad. O sea, igual que aquello que decía Tilly, aquello que decía que familia que reza unida permanece unida. En este caso, familia que ríe unida permanece unida. O sea, comunidad de aprendizaje que ríe juntos permanece juntos. Y eso permite que ocurra mucho más fácil si es, sobre todo, como dice en algún momento Ernesto, dice inesperado. Si es inesperado, un humor inesperado. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, voy a darle un ejemplo de un ejercicio muy sencillo que a lo mejor les parece gracioso. Ojalá que les parezca así. Las risas por delante y aprendizaje por detrás generan el humor por delante, aumenta la retención por detrás. El humor activo por delante, el sistema de recompensa por detrás, de dopamina por delante, del cerebro por detrás. O sea, ustedes se vieron la cara ahorita, ustedes entenderían lo que está pasando. O sea, no produce una hilaridad así enorme, pero la gente no puede parar de reírse que se lea de una forma tan estúpida. Resulta que esa forma estúpida de leer permite recordar más el texto. Claro. Es interesantísimo eso. Esa es una estrategia que yo la he usado en eventos, incluso, sobre todo, mientras más serio el evento, mejor. Porque entonces la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué locura es esta? Y mientras más loco es importante. Algo que es importante, que hay que entender que hay humor según la edad. Entonces, a lo mejor tú, ciertamente, incluso hay un humor cultural. También. Hay un humor cultural. Tú, si usas una historia hilarante que tú aprendiste en idioma español, la usas en idioma inglés, eso no va a tener muy buenos resultados. Eso también hay que adaptarlo. Dime, Ernesto. No solamente el humor, ejercicios de risa también de acuerdo a edad y a veces inclusive hasta de acuerdo al sexo, ¿no? Porque hay ejercicios que tú los puedes hacer, por ejemplo, con los adolescentes. Con los adolescentes hay que trabajar unos ejercicios particulares porque con otros ejercicios no dan los resultados, ¿sí? Igual que con los niños. Y, por ejemplo, en los trabajadores, en la fuerza laboral, no es lo mismo los ejercicios que vayas a hacer con los trabajadores del sexo masculino que está en un área de planta a la gente que está en el área administrativa. Son totalmente diferentes. Entonces, eso es importante también considerarlo a la hora de seleccionar la risa que vas a utilizar. Wow, excelente aporte, Ernesto. Fíjate, les va a sorprender esta información. Seguramente la han pensado, pero les va a sorprender. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos hay programas nocturnos, ¿verdad? Programas nocturnos que utilizan la comedia y entregan las noticias del día
tanto locales como nacionales e internacionales, las utilizan como parte de del guión de comedia del programa. Ahí está, por ejemplo, Stephen Colbert, ahí está Seth Meyers, o sea, hay varios programas que se transmiten en las grandes cadenas de televisión pública de aquí de los Estados Unidos y tienen una gran audiencia. Resulta que los estudios han comprobado que las noticias que llegan al público a través de estos programas de comedia de la noche permanecen más tiempo en la memoria que aquellas noticias que vienen, por ejemplo, de las redes noticiosas como CNN o como Fox News o como los otros canales de televisión de noticias. ¿A quién le sorprende esa noticia? ¿A quién le sorprende eso que estoy diciendo? Pueden buscar el estudio. El estudio lo hizo Pew Research, así se llama, P-E-W Research, Pew Research, y muestra que esas noticias humorísticas dan unos resultados extraordinarios porque los espectadores se ríen y mientras más se ríen, más conservan el conocimiento de la noticia que le está entregando el presentador. Nosotros recordamos los momentos que nos hicieron reír. Eso es importante. Piensen en las películas de comedia que ustedes observaron. Las películas que ustedes han vivido que son comedias hilarantes, de buena calidad. La Pantera Rosa. ¿Quién vio La Pantera Rosa, por ejemplo? Peter Sellers. ¿Quién vio la Fiesta Inolvidable con Peter Sellers? Una cosa insólita. No, esa no. Cantinflas, ¿quién vio la película El Embajador, por ejemplo? El señor embajador con Cantinflas, interesante. Dime, María Ángela. Mira, que quería comentar también que la risa como tal, no solamente es un proceso intelectual y emocional, es también un proceso físico que va generando movimiento muscular, va generando mayor oxigenación, porque la risa como tal la definimos como la gran exhalación. Mientras nuestro organismo está oxigenado, nuestro cerebro está oxigenado, nuestras funciones cognitivas, las funciones del aprendizaje, de la recordación, son también mayores. Entonces no es solamente a nivel emocional, sino que físicamente sabemos que se comienzan a liberar todos esos neuroquímicos llamados de la felicidad que hacen pues que estemos en mayor disposición y sea más efectivo el aprendizaje. Gracias, María Ángela. Ernesto. Y además, con la risa tú logras que los socios de aprendizaje estén en el aquí y el ahora y lograr ese estado de alerta. Pero además están en una situación de relajación muscular, porque la risa también a través de las endorfinas relaja el tono muscular y eso es maravilloso porque eso facilita el proceso de aprendizaje. Fíjate, te voy a dar un ejemplo vivo. La semana pasada, jueves y viernes, bueno, toda la semana desde el domingo anterior, vengo sufriendo de una tendonitis en el brazo derecho. Bueno, y Alemir no me deje mentir, cuando estábamos trabajando juntos allá en Miami, como estábamos partidos de la risa, como les dije, desde que empezábamos hasta que terminábamos, a mí sí me olvidaba el dolor. Eso es interesantísimo. Entonces, eso está comprobado. Han hecho ejercicios de neurociencia en donde llevan payasos a los hospitales para disminuir el dolor. Eso es un hecho. Igual que el hablar interrumpe el sentir, igual lo interrumpe la risa. Entonces, claro, yo me acuerdo muchas veces cuando he tenido alguna que otra operación que me han hecho reír, me duele cuando me río, pero no me molesta que me río porque el reír hace que yo olvide el dolor. Entonces, cuando la neurociencia nos dice que esa dopamina que nosotros generamos ahí, esa recompensa, como lo nombramos al principio del programa, hace que nuestra respuesta cognitiva es que la memoria se activa con los conocimientos que vamos obteniendo y mientras más humor se utilice correctamente, más efectiva va a ser la retención por parte de los estudiantes. Eso es válido para personas que están en el kindergarten
hasta personas que están estudiando doctorados y postdoctorados. En todos los eventos pasa lo mismo. Alemir. Bueno, fíjate que dentro de los elementos del aprendizaje acelerado justamente está el estado emocional y las inteligencias múltiples, que allí pues la risa tiene una función importante, porque cada vez que utilizamos la risa estamos movilizando todas esas emociones. Y eso pues hace que ese aprendizaje sea superior. Y algo bien interesante que decía Ernesto es que probablemente haciendo ejercicios de risa o yoga de la risa, nosotros tenemos que hacer diferentes ejercicios si son niños, si son adolescentes o si son adultos. Si son niños o si son adolescentes o si son tercera edad, tenemos que utilizar ejercicios bien puntuales para ellos. Sin embargo, para los adultos podemos utilizar los mismos ejercicios que utilizamos para los niños y el efecto va a ser el mismo. Igual. ¿Por qué? Porque empleamos entonces allí la ley de Bock-Pike, la primera ley, de que los adultos somos niños en cuerpos de grandes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos hacer cualquier ejercicio de risa, por supuesto, bien fundamentado, según el aprendizaje que queramos dirigir, y va a funcionar con los adultos. Muchas gracias, Alemir. Ernesto. Hay otro beneficio importante que tiene la risa en el aprendizaje, es que la risa estimula y promueve la creatividad, los procesos creativos, facilita el proceso creativo de las personas. Entonces, si hay algo que esté generando algún análisis de algún problema, con la risa se pueden conseguir soluciones de una manera más eficaz y eficiente. Gracias, Ernesto. María Ángela. Una de las cosas que más me emociona a mí de provocar la risa, esta contagiosa a través de yoga de la risa y de risoterapia, es justamente la liberación de dos hormonas que para mí son súper importantes. Ya hablamos de la endorfina y la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Esas son las hormonas de los vínculos, las hormonas que se producen cuando nos sentimos parte de algo, cuando somos vistos por otras personas. Son las hormonas de la empatía, del amor, de las relaciones. Cuando nosotros logramos generar a través de diferentes ejercicios la liberación de esas hormonas en un proceso de aprendizaje, la persona se siente parte de ese proceso y entonces tiene esa disposición a colaborar con el aprendizaje del otro y también ayudar, a permitir que lo ayuden a aprender. Para mí eso es sumamente valioso y es una de las cosas que yo más hago hincapié cuando hago esos ejercicios. ¿Y cómo lo logramos? Teniendo contacto físico con el otro, abrazando, mirándonos a los ojos. Por eso es que es tan importante que entre los socios de aprendizaje nos miremos, incluso a través de una pantalla, porque eso también se siente. Y que el facilitador pueda ver a los ojos de esa persona, incluso, ¿por qué no? Haber un tacto respetuoso, un poco más íntimo, dependiendo de la confianza que se tenga. Pero eso genera ese sentido de pertenencia dentro de un aula de aprendizaje, dentro de un ambiente de aprendizaje. Muchas gracias, María Ángela. Por cierto, cuando uno usa hisopo, ¿se puede sacar la serotonina de los oídos? No, es el cerumen. Eso es el cerumen. Oye, increíble. Ustedes sí saben, en serio. Por cierto, ¿sabían ustedes que 3 es más que 2? 3 es más que 2. Claro. ¿Pero sabían o no sabían? 3, no, ya es una conchita de mango. Cuidado, cuidado. Fíjate, una pregunta matemática hecha de esa manera genera humor interesantemente, ¿verdad? ¿Te gustó? Sobre todo si viene un maracucho. ¿Te gustó? Muy bien. Alemir. Que yo digo que también la risa, o por lo menos la yoga de la risa, cuando lo utilizamos en organizaciones, sirve para generar el liderazgo. ¿Y por qué genera el liderazgo? Porque cuando yo le digo a las personas, vamos a reír sin razón, en principio dicen, wow, ¿cómo hago yo eso? Yo no sé hacer eso, yo no puedo reírme si no tengo una causa. Y resulta ser que cuando te empiezas a reír de esa manera,
en principio a lo mejor tienes temor de lo que van a decir los demás de ti, pero después que integras la herramienta, te empiezas a reír. ¿Y qué haces cuando haces eso ya deliberadamente sin tener ningún temor? Sueltas tu ego y ahí entonces es donde empieza a florecer el liderazgo de cada persona. Por lo menos un jefe de departamento, un gerente que empiece a reírse de esa forma, va soltando su ego en principio y segundo se va mostrando más vulnerable delante de sus subordinados, pero a la vez también va creando vínculos de confianza. Gracias por ese aporte, me resonó inmediatamente porque yo he recomendado a algunas escuelas y colegios que tienen preescolares que a los niños los insten a contar chistes en el aula, que traigan los chistes que quieran, simplemente que les pongo unos ciertos límites pues, propios de lo que estamos hablando, que hemos hablado hoy. Pero es interesantísimo ver cómo los niños que se acostumbran a contar chistes en clase, se empiezan a exponer ante la audiencia, empiezan a demostrar dotes histriónicas con sus compañeros, al igual que ocurre. ¡Aló! Aquí estoy, Francisco. ¡Aló, Francisco! ¡Hola, Francisco! No me llames que estoy aquí. Ya yo sé, lo que pasa es que él hizo eso para que nosotros tuviéramos un momento de humor en esta clase. Oye, increíble. Vamos a darle la bienvenida a Francisco, que se sienta bienvenido, que sepa que nosotros escuchamos su conversación telefónica, ¿vale? Qué bárbaro, qué bárbaro. Eso sí estuvo bueno para generar humor en esta sala. No lo puedo creer, muchachos. O son las teclas o el celular. Infragante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Disculpen. Muy bien, muchas gracias. La omisión. Bueno, Ernesto, adelante. Tú decías que se tenía que buscar la forma de generar resultados en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y aquí entonces hay que ser bien responsable, ¿no? Porque, por ejemplo, una actividad educativa donde tú hagas la risa, utilices la risa una sola vez y después no lo usas más, no va a generar el resultado. Porque la risa contribuye a que haya la cohesión, a que haya la conformación del trabajo en equipo. Inclusive con la risa se puede trabajar valores como la empatía, como la comunicación, como la colaboración, la cooperación. Entonces es importante que la risa sea llevada como una filosofía de aprendizaje, no como algo puntual, no como algo que sea recreativo, sino que sea algo netamente involucrado en el proceso de aprendizaje como tal. Ha habido investigación al respecto aquí, sobre todo en los Estados Unidos, en donde se ha demostrado que puede ser que los estudiantes perciban a sus maestros como graciosos, simpáticos, que produzcan hilaridad en la sala, pero ese humor no estuvo alineado con un proceso de retención, por lo tanto sus resultados son precarios. El humor que resulta apropiado es el que mejora la retención y mejora los resultados. Entonces hay que ser muy cuidadoso en no conducir un ejercicio de risa que no conduzca a un resultado. María Ángela. Bueno, fíjate que con respecto a eso que estás comentando, yo siempre he dicho y he definido los ejercicios de risa, sea cual sea la vertiente, yoga la risa, risoterapia o el sentido del humor, vamos a llamarlo así, que eso es un ejercicio consciente, aunque si bien es un acto espontáneo muchas veces, contagioso, debe hacerse de manera consciente e intencionada en un aula de clase. Yo no puedo ponerme a reír como eufóricamente por algo y luego pasar a un objetivo instruccional o algo. Debe tener una conexión, un para qué lo voy a hacer.
Y eso es yo creo que alguna de las dificultades que algunas personas pueden incurrir en que no generan esa conexión, el para qué. Fíjate que la risa, nosotros utilizamos en yoga la risa, el jo, jajaja, es un anclaje poderosísimo. Y si lo sabemos utilizar de manera adecuada en un momento dado, podemos generar el aprendizaje de cualquier cosa rápidamente. Incluso el aprendizaje desde el significado que le da propiamente el socio de aprendizaje a un proceso de formación. Es decir, lo que él aprendió en ese proceso, en su trabajo intrínseco, cuando nosotros hacemos ese anclaje, eso se lo lleva para toda su vida. Y cuando vuelve a escuchar jo, jajaja, lo vuelve a traer así. Está demostrado que materias complejas como filosofía, química, matemática, en general, incluso hasta a veces cuestiones de carácter, en el caso de María Ángela, que tienen que ver con ciencias de la salud, con ciencias matemáticas, con estadística, por ejemplo. Hay una diferencia enorme donde el docente usa el humor eficientemente y aquel que no lo usa, que su experiencia de aprendizaje es seria. A veces las personas confunden la palabra gravedad con seriedad. Yo puedo ser un estadístico, un matemático, un filósofo serio, pero no necesariamente una persona grave en la sala. Y eso es la diferencia que hace que un estudiante se inspire a aprender. Un profesor que se haga el tonto para producir gracia, normalmente no va a tener muy buenos resultados porque pierde la admiración de sus estudiantes. Ernesto. Mira, en la India, el movimiento de yoga de la risa está dentro de los colegios también, y ya hay estudios donde cuando van a iniciar el día de clase hacen su sesión de yoga de la risa, bien, y eso ha generado muy buenos resultados académicos, pero no solamente académicos, también de relaciones entre los niños que estudian en esos colegios. Entonces, por eso es que yo digo que debe ser algo institucionalizado, una filosofía. Porque si tú todos los días comienzas, es algo así como las pausas activas en los trabajos. Todos los días tú comienzas y haces 15 minutos de ejercicio de risa con los socios de aprendizaje o con los estudiantes. Bien, eso te va a generar resultados muy importantes porque primero vas a tener actividad física antes de la actividad como tal y vas a preparar a los socios de aprendizaje para el aprendizaje como tal. Pero además, eso te va a ayudar a compenetración más del grupo, a la tolerancia, al respeto, porque se ríe desde el ser, se ríe desde el amor y con el amor. El sistema de recompensa de dopamina de los adolescentes, por ejemplo, es más sensible que el de los adultos. Y incluso es más sensible que el de los propios infantes, de los propios niños. Por eso, durante el proceso de adolescencia, esto que estamos conversando hoy es fundamental para producir unos mejores resultados en la educación. Nosotros necesitamos que el facilitador, el maestro, el docente esté preparado para reaccionar y mejor dicho, para realizar las acciones que preparen positivamente al estudiante hacia el humor. Porque sobre todo, como al estudiante adolescente lo que los rodea son los no. Ustedes conocen, ¿verdad? ¿Conocen la tribu de los no? Sí. No, ¿tú no conoces la tribu de los no, Oscar? No puede ser. ¿Tú tampoco, Rafa? Yo estoy seguro que ustedes fueron parte de la tribu de los no. Oscar, no haga eso, no haga aquello, no puede salir, no se siente ahí, no vaya a manejar el carro, no, ustedes pertenecen a la tribu de los no.
Que bueno, muchos de nosotros fuimos de la tribu de los no. Entonces, hay que llevar a los adolescentes a la tribu de los sí. Incluso cuando tú dices sí, hasta simpático cae, ¿verdad? Porque no, se parece una amiga mía que habla con la boquita así, chiquitica, no, sí. Entonces, hay que llevar al adolescente a la tribu de los sí, para que ellos se preparen positivamente hacia el humor, y entonces los invitamos a que cuenten sus historias divertidas, y hay que prepararse, porque lo que es divertido para un adolescente a lo mejor no es divertido para el profesor. Y hay que prepararse. Claro, hay que poner límites, y ahí está, lo que hay que hacer es presentarle algunos ejemplos humorísticos de proyectos o de diálogos, incluso traer vídeos que le puedan mostrar cómo es lo que estamos deseando hacer para que no hagan cosas de mal gusto, porque la tendencia de ellos va a ser al desorden y a perder la síntesis. Dime, María Ángela. Mira, voy a comentarte dos cosas. Hoy mi hija vino, tiene 12 años, muy contenta porque le mandaron a hacer un video con dos de sus compañeras, un video para redes sociales explicando cómo se hace un ejercicio matemático. Entonces ellos, ese fue y lo disfrutaron, lo bailaron y hicieron su reel explicándole. Eso me pareció fabuloso por parte de la maestra. Cada uno de los grupos explicaron un ejercicio matemático. Y bueno, cuando estabas conversando en el pasito anterior, se me vino a la mente un recuerdo de cuando daba clases yo en cirugía bucal. Bueno, hay un principio quirúrgico que dice que los colgajos las incisiones se tienen que hacer de manera divergente, ¿no? Y a los muchachos eso les costaba una barbaridad entender cómo era eso de la divergencia. Y entonces yo un buen día dije, bueno, el colgado divergente como una I, como la Y. Entonces comenzamos a bailar YMCA de Village People y yo los ponía a hacer así, YMCA, y comenzaron a bailar YMCA, así en la divergencia. Entonces me daba mucha risa porque a partir de allí, cada vez que yo preguntaba un examen o les preguntaba en clase, ¿cómo es la dirección de los colgados? Yo veía a los muchachos que hacían así como que van a bailar y nunca más se lo olvidó. Y eso me lo dicen los muchachos. Y de allí yo agarré como una técnica que aprovechaba como hacer una pausa activa, pero me sirvió como un anclaje perfecto. Ellos más nunca se lo olvidó ese principio quirúrgico de los colgados. Entonces, fíjate que de una manera tan sencilla genera buen humor, genera movimiento, lo aprovechamos como una pausa activa y nos sirve para recordar un principio que en cirugía es sumamente importante para la preservación de los tejidos. Alexa, ¿qué es un colgajo? Ahí va. Colgajo usualmente se define como trapo o cosa despreciable que cuelga. Por ejemplo, Alexa, stop. No es algo que cuelga. Ella dice que es un trapo que cuelga. Ahora, no. Ahora yo me estoy imaginando dónde están los trapos colgados en la boca mía, en serio. Ya va, dile a Alexa que no es algo que cuelga ni es un trapo, es un colgajo mucoperiótico. Ahí ya te va a entender. Alexa, es un colgajo bucoperiótico, chica, qué bárbaro que esta muchacha es ignorante. Alemir. Que tú mencionaste algo y con respecto a que muchas veces si con adolescentes empleamos la risa, pudiera generarse espacios de relajo, de bochinche, y creo que mucho de que por qué la risa no se utiliza en espacios educativos o en espacios laborales es porque existe ese temor de que, por ejemplo, tú estás en el trabajo y te estás riendo, entonces es porque estás perdiendo el tiempo, es porque no estás haciendo tu trabajo, cuando en realidad, cuando buscamos hacer este tipo de cosas en nuestro trabajo es porque sencillamente a lo mejor no nos podemos concentrar en lo que estamos haciendo y nuestro cerebro inconscientemente busca oxigenarse de una u otra forma. Entonces creo que el tema de que la risa puede ser un evento distractor tanto en el espacio laboral porque los muchachos lo van a tomar de una manera diferente, a mí me ha resultado totalmente lo contrario. Yo he tenido sesiones de risa con adolescentes y más bien pues han seguido la estructura
y se ha logrado el aprendizaje en ese momento. Igualmente que cuando hacemos meditaciones de risa, es impresionante como a lo mejor niños muy inquietos se han quedado allí tranquilitos, pausaditos, siguiendo las instrucciones, porque creo que en el tema del adolescente es algo de saber dar las instrucciones, de decir las instrucciones apropiadamente, de que sea un ejercicio claro, para que entonces ellos se ubiquen en el contexto de qué es lo que tienen que hacer. Pero creo que hay que romper primero ese paradigma en los adultos, en los gerentes, en los profesores, en todo el que tenga la dirección de grupo, de que la risa puede llevar a contexto de desorden. Todo lo contrario, bien guiado, lleva a contexto de aprendizajes, de cooperación, de unión entre las personas, de aprendizaje, por supuesto. Blaine Bartlett dice que la gente te da lo que percibe que tú estás dispuesto a recibir. Entonces, lo que hay que hacer es dejarles claro cuáles son los límites. Exactamente. Por eso es fundamental. Cuando el humor no es agresivo, cuando el humor es relevante, cuando el humor es adecuado al aprendizaje y se intercala el humor entre la educación y la repetición, o sea, entre la instrucción y la repetición, la risa cabe en todos lados. Lo que no puede pasar es que nos estemos riendo ininterrumpidamente. Ernesto. Fíjate, Adrián, que otro de los beneficios que puede producir la risa en el aprendizaje, por ejemplo, cuando el socio de aprendizaje o el estudiante tiene que presentar alguna exposición oral o la presentación de su trabajo especial de grado o inclusive la presentación de un examen escrito, si él agarra y ríe por lo menos unos 5 a 7 minutos antes, eso lo va a ayudar un poco a disminuir el nivel de ansiedad pues, que puede tener en un momento determinado con respecto a esto. Y lo otro también es que con la risa lo que buscas es que se celebren los resultados, independientemente si los resultados fueron los esperados o no, porque eso también va a ser parte del proceso de aprendizaje. Recuerda, antes de irse, cuando ya no estemos transmitiendo públicamente, le voy a dar una técnica para prepararse para esas situaciones como ha descrito Ernesto, pero la técnica es un poco fuerte, no la voy a hacer en público. Es importante pensar que no todo el mundo se ríe naturalmente, pero todo el mundo se ríe si le da la gana. La gente no se ríe, no todo el mundo se ríe naturalmente, pero todo el mundo se ríe si le da la gana. Y lo vemos en los bebés. A veces llegan bebés que son pura risa, ¿eh? Ahí está Tilly, que tiene un bebé que es una belleza, y él vive partido a la risa siempre. Cuando ve, por ejemplo, a Sofía o a Matías o a cualquiera de mis nietos, están siempre riendo. Pero a veces pasa que hay niños que te llegan y no es que son infelices, no es que no son queridos, no es que no son amados, simplemente no se ríen naturalmente. Entonces, lo importante es que la risa nunca debe ser forzada. La única persona que debe forzarse a reír es la persona misma por voluntad propia. María Ángela. Mira, eso es una de las cosas más importantes también que debemos cuidar los que somos reidores y trabajamos con este tipo de técnicas. No podemos forzar a las personas, debemos dejar su espacio. Debemos esperar que ellos espontáneamente se unan o no al ejercicio. Pero también quiero comentar una experiencia que tuve con una estudiante, la única que me ha pasado con esa persona en particular, que ella una vez me dijo, profe, yo no pude aprender nada de usted. Yo, ¿por qué, mi amor? Porque es que usted se ríe mucho. Y cuando usted se ríe, yo no me concentro. Así, esa persona me lo dijo y ahí comprendí yo que la risa no es un proceso, no es tan contagioso como parece.
tiene que ver también con cómo está una persona, qué circunstancias tiene, y que uno tiene que aprender a mirar, a leer al grupo y entender que hay personas que definitivamente ese no es el canal por el cual van a aprender. Yo después hice un ejercicio con ella, comprendí cuáles eran sus razones y bueno, algo mucho más complejo que el no gustar reír, pero también tenemos que estar atentos a eso, ¿ya? Fíjate, me hiciste recordar con tu gentilicio de Maracaibo, que es la misma ciudad donde vengo yo, que es el uso de la ironía. Los maravinos, llamados maracuchos popularmente, somos bastante irónicos. Entonces, y en general, el venezolano propende, excepto el andino, propende a ser sarcástico, irónico, y el humor es muy relacionado con la ironía y el sarcasmo. Pero estando precisamente en Miami, al lado de Francisco y de su amada esposa Bárbara, yo me daba cuenta, o sea, Francisco y yo estábamos gozando con el sarcasmo y la ironía, y ella no la disfrutaba. Y eso que es bastante, ella está bastante contagiada ya de tanto vivir en Venezuela. Pero es importante saber que hay gentilicios donde eso se ve como agresivo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que llegar a acuerdos con nuestras nueras, que yo tengo una nuera que es maracucha, maravina como yo, pero la otra es de la ciudad de La Guaira en Venezuela y la otra es de San Salvador en El Salvador. Entonces, esas tienen humor diferente y hemos tenido que llegar a acuerdos porque la ironía que se vive en la familia nuestra es intensa. Entonces, tenemos cuidado. Cuando vamos a trabajar con jóvenes, hay que entender que muchos jóvenes la ironía, el sarcasmo y la exageración incluso son difíciles de entender. O sea, cuando nosotros los maravinos, los maracuchos, exageramos de la manera tan natural que lo hacemos, ¿ves? Pues para nosotros todo es mollejudo, todo es enorme, todo es grande, gigantesco, todo. Incluso tengo un ejercicio, ustedes lo conocen, que hemos usado el gigantesco, el enorme, el ojote, no sé cuánto, y todo es exagerado. El maracucho es muy dado a eso, y algunos gentilicios son así, pero otros no, y no lo pueden entender. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con personas jóvenes, para quienes eso resulta difícil de entender. Al Emir. El tema de que las personas no ríen, totalmente de acuerdo con María Ángela, de que en una sesión de risa probablemente van a haber personas, a mí me ha sucedido, que he llegado a empresas sobre todo a dar sesiones de risa y hay una persona que dice, no, yo no voy a hacer eso porque yo no soy payaso de nadie, o yo no voy a hacer eso porque yo no me río, o yo no quiero. Yo, perfecto, no hay ningún problema. O sea, usted se incorpora si usted desea incorporarse, si no, no vamos a obligarlo a que haga nada. Pero resulta ser, y no es una vez, han sido varias veces que me ha sucedido, que esas personas que en principio ponen esa barrera de que no van a participar, son las que después poco a poco van viendo a la gente riéndose, se van contagiando, se van metiendo, terminan haciendo el ejercicio y son los que al final terminan dando las gracias porque lo sintieron, porque nunca se habían sentido de esa forma. Incluso hay personas que me han llegado a decir, ¡ay! Tenía tanto rato que no me reía. Entonces, a veces siento que el tema de la risa es algo que es como natural para todas las personas, solamente a lo mejor es la propia condición o el propio bloqueo que tenemos nosotros, según la circunstancia de vida que estemos pasando para aplicarla, para integrarla o para traerla a nuestro presente. ¿Quién de ustedes durante su infancia, adolescencia, incluso en su edad adulta, ha vivido en poblaciones que disfrutan de procesiones alrededor, a lo largo y ancho de la ciudad? Allá en Bogotá no hay muchas procesiones, ¿no? Y Oscar, ahí en donde estás ahora, ¿sí hay o no?
Sí, sí, acá en la población donde estoy, hora y media de Bogotá, sí. Ahí sí hay procesión, ¿verdad? Sí, incluso hay un reinado que se llama el reinado de la panela. Ah, Es muy anualmente. bien. Entonces vas a entender perfectamente bien y probablemente Tini por cultura general va a entender todavía más esta metáfora. La procesión va por barrio y va increciendo, va intensificándote. Lo mismo tiene que hacer el facilitador. Tiene que ir intensificando la procesión del humor para que vaya ocurriendo. A veces el inicio debe ser relativamente leve e ir increciendo para que vaya sucediendo. Alexa, stop. Alexa, stop. Dios mío, qué niña tan disciplinada, ¿no? No me deja ni de noche ni de día. Entonces, en este caso hay que programar de tal manera de que nosotros utilicemos el humor apropiado y específico de acuerdo al contenido que vamos a facilitar y reforzar los conceptos con una herramienta como el humor. O sea, el humor no es la finalidad, el humor es el medio. Ernesto. Exactamente. Adrián, es importante destacar lo siguiente, ¿no? El hecho de que una persona no ría no necesariamente significa que no esté alegre, porque la risa es una de las formas de expresar la alegría, pero hay muchas otras. ¿Okay? La risa es una decisión personal y más la risa consciente e intencional. Yo decido reír porque quiero hacerlo, pero yo también puedo decidir no reír porque no quiero hacerlo y eso está bien. Y eso es lo maravilloso, que hay una aceptación, que hay un acto de empatía inclusive. Entiendo que no quieras reír. Bien, yo he tenido casos de personas que no ríen durante toda la sesión, pero hacen las actividades de la sesión y reciben los beneficios y se van en un estado de... Es importante. También. Entonces, muy bien. Es mental. Mi invitación entonces es a incentivar que los facilitadores se eduquen en cómo utilizar la activación sistemática del uso del humor y de la risa en el aprendizaje para que todos nos veamos recompensados con los resultados y que estas técnicas de las cuales hemos hablado hoy tengan mucho éxito. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta conversación. No se retiren para despedirnos privadamente. Gracias, gracias, gracias.